Bien, gracias, presidente. El derecho de asilo, aunque no está regulado a lo largo de la humanidad, ha sido una práctica que los seres humanos han practicado a lo largo de siglos. De hecho, cuando se huía de una guerra, se huía de un conflicto, siempre se encontraba el abrigo y la protección en otro territorio. Sin embargo, a partir del periodo de entreguerras, se produce una crisis que todos conocemos en relación a la política de asilo y se trata de mitigar después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y una serie de tratados internacionales, regionales y territoriales que garantizaban este derecho humano fundamental, que es el derecho básico de las relaciones internacionales. Hoy en día, sin embargo, la situación del asilo se agrava. Tenemos 60 millones de refugiados en el mundo, 1 millón de personas han intentado cruzar el Mediterráneo en el último año, 30.000 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo, que es la mayor fosa común que existe en el mundo, en los últimos 15 años. En el último año solamente 3.000 personas perdieron la vida en las aguas del Mediterráneo intentando cruzar la frontera. Por tanto, un problema que no proviene en pleno siglo XXI, que no proviene de una nebulosa, sino que es un problema que tiene su génesis y que pensamos que su génesis está fundamentalmente en las guerras imperialistas y en el modelo económico internacional, en la globalización capitalista. Y un tercer elemento también de cara al futuro y a tener en cuenta cómo es el cambio climático. Nosotros pensamos que las guerras determinan el número de refugiados. En 2003 España participa en la guerra de Irak, que tiene como consecuencia 1 millón de muertos, cientos de miles de refugiados, empobrecimiento del territorio, devastación de zonas de ese país que dan lugar a la huida y al éxodo de cientos de miles de personas. En 2011 se participa en la zona de exclusión aérea en Libia, a priori para evitar bombardeo, pero que en la práctica sirvió para bombardear al ejército libio y permitió el paso de los yihadistas en este país, que hoy en día es un Estado fallido, que hoy en día es un Estado por donde transitan libremente armas y grupos terroristas. Según los datos de la Guardia Costera italiana, en mayo, el 30 de mayo de 2016, fueron rescatadas en las costas de Libia, en aguas del Mediterráneo, 6.500 inmigrantes. 6.500 inmigrantes en un solo día en las costas de Libia. Actualmente tenemos 12 millones de refugiados en Siria como consecuencia del conflicto armado, donde las potencias occidentales han jugado un papel cuanto menos sospechoso de apoyar a grupos armados, en su mayoría controlados por yihadistas. Hoy en día hay 6,6 millones de sirios que se han desplazado en el territorio sirio. Hay 5 millones de sirios que se encuentran en los países de los alrededores, como es Egipto, Turquía, Líbano, Irak o Jordania, y hay medio millón de sirios solamente que han conseguido cruzar la frontera con Europa. Y existe también otra guerra que aporta refugiados, como es la de Yemen, que no aparece tanto en los medios de comunicación, donde la aviación de Arabia Saudí bombardea impunemente colegios y hospitales en territorio yemení. Quizá el hecho de ser socio petrolero y comprador de armas europeas haga que esta guerra se conozca menos por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Y hay otro elemento que es el modelo económico. Señor ministro, hoy el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Hay 80 personas en el mundo, 80 personas que poseen más riqueza que 3.500 millones de personas en el mundo. Un modelo económico que genera desigualdad, que genera pobreza y que genera el éxodo de personas desde el sur al norte buscando mejores condiciones de vida, buscando condiciones dignas para vivir, que lamentablemente en la mayoría de los casos tampoco encuentran en los países del norte. Hoy Europa se encuentra con 1.250.000 peticiones de asilo. De ese 1.250.000, apenas el 1% pertenecen a España, 14.600, frente a las más de 440.000 que registra Alemania, las más de 70.000 que registra Francia o las más de 80.000 que registra Italia. Y de esas 14.600 que registra
el 31% frente a países como Alemania, que resuelven el 57% a pesar de tener un volumen mayor de expedientes, o países como los Países Bajos, que resuelven el 80%. La situación, además, se agrava en nuestro país cuando contemplamos que de ese escaso más de 1.000 personas cuyo expediente ha sido resuelto, 220 personas recibieron el estatus de refugiado y 805 la protección subsidiaria, cuando la figura de refugiado contempla más garantía y derechos para las personas que la protección subsidiaria, que obliga a reexaminar el expediente a los 5 años y que dificulta la obtención de la nacionalidad. Como conclusión, pensamos que el sistema de asilo y acogida en España es un desastre, que falta voluntad por parte del Gobierno. Ya sé que el ministro estrena cartera, pero no podemos negar los 4 años de mayoría absoluta del Gobierno de Rajoy, donde este problema no ha sido abordado, porque aún no contamos con un reglamento que desarrolle la Ley de Asilo de 2009, después de 7 años, cuando la disposición tercera de dicha ley emplazaba a desarrollar un reglamento en el plazo de 6 meses, con las consecuencias negativas que eso aporta a las personas que piden asilo en nuestro país. Además, pensamos que la Oficina de Asilo y Refugio tiene poco peso en el organigrama ministerial del Gobierno. La Oficina de Asilo y Refugio centraliza las peticiones de solicitud en España. No sé, señor ministro, si habrá leído el último informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, nada sospechosa de izquierdismo, donde manifestaba que la Oficina de Asilo y Refugio solamente cuenta con 3 trabajadores sociales, que existe falta de personal, que solamente se cuenta con un intérprete en ruso y en armenio y que para el resto de idiomas se solicita intérprete a la Comisión Católica Española de Migración, que el sistema informático es obsoleto, etcétera, etcétera. Tenemos además el acuerdo con la Unión Europea, que establece un cupo para España de 17.000 refugiados para septiembre del año que viene. Hasta ahora han llegado 687 refugiados. Existe además descoordinación en nuestro país con las comunidades autónomas, ayuntamientos o incluso ONG que han manifestado la voluntad de acoger a refugiados y de implicarse en la política de asilo. Además se estima, según las asociaciones y ONG españolas, que hay un stock de 16.000, en torno a 16.000 expedientes sin resolver, y sabe usted, señor ministro, que hasta que no se formalice una solicitud se está expuesto a la expulsión como consecuencia de irregularidad administrativa, además de las demoras de hasta 5 meses cuando las directivas europeas establecen un plazo máximo de 6 días. Falta también, según el informe de la Defensora del Pueblo, inversión por parte del Gobierno en formación de los trabajadores de la oficina en relación a cuestiones como el idioma, a cuestiones de género o a cuestiones de orientación sexual, que esperamos que en esta legislatura el señor ministro aborde. La ley de 2009 impide además a las personas presentar solicitudes en las embajadas y consulados de los países de origen, estando a la voluntad del embajador la solicitud de traslado. Por lo tanto, consideramos que vulnera los derechos humanos de los refugiados y refugiadas. Tenemos el ejemplo dramático del menor sirio, recogido también en el propio informe de la Defensora, que solicita traslado desde la Embajada de Turquía, desde la Embajada Española en Turquía, con quemaduras producidas por la guerra y que, sin embargo, se le deniega dicho traslado para reagruparse con su familia. El sistema de acogida indicado en la ley depende además de una red de centros públicos y de ONG que han sufrido también los recortes que el Gobierno ha aplicado en las distintas áreas y en los distintos ministerios. Cuestión aparte es la cuestión de los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla, que actualmente acogen a refugiados que están sobresaturados y que no han sido concebidos para desarrollar la política de asilo. Un principio básico también de la Convención de Ginebra es el de no devolución de personas. España es tristemente conocida a nivel mundial por las devoluciones en caliente que se producen en la frontera sur y que además han sido elevadas a rango de ley a través de la ley Mordaza. Las devoluciones masivas atacan a derechos contemplados en nuestra Constitución
en los tratados internacionales y en la Convención de Ginebra, como por ejemplo el derecho a la identificación de personas necesitadas de protección y asilo. Además, como bien sabe el señor ministro, actualmente se está abordando la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, el SECA, y desde nuestro grupo le pedimos que armonice la legislación, pero no a la baja. Queremos derogar el protocolo de Dublín porque pensamos que es irreformable y que se garanticen los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo. Finalmente, me gustaría, señor ministro, preguntarle si le parece normal la precariedad en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio, según el propio informe de la Defensora del Pueblo, cómo piensa cumplir el compromiso con la Unión Europea de acoger a 17.000 refugiados cuando hasta la fecha solamente se han acogido a 687, qué van a hacer para resolver el stock de más de 16.000 expedientes sin resolver y en relación al SECA, quién está negociando por parte de España, con qué criterios y, finalmente, dada la nula implicación del Gobierno en materia de derechos humanos en relación a los refugiados y refugiadas, le pediría al Gobierno si podría compartir con este Parlamento la posición española en Europa. Muchas gracias. Señor Bustamante Martín, en primer lugar, saludarle porque compartimos circunscripción y también, ¿por qué no?, reconocer que el tema cuya propuesta parte tanto de usted como del señor Garzón Espinosa es un tema de actualidad, es un tema importante y es un tema que preocupa a la sociedad española. Me interpela su señoría sobre este tema, que es de muchísimo interés para usted y también para el Ministerio del Interior y el Gobierno de España. Es un tema que le preocupa a usted y que nos preocupa también a nosotros. Es un tema que le preocupa a la sociedad española y, por tanto, es obligación también del Gobierno de España asumir la responsabilidad para liderar este tema junto con ONGs y del resto de la sociedad y, sobre todo, del voluntariado, que, por cierto, es mucho y bueno en nuestra nación. No cabe la menor duda que hablar de responsabilidad y de solidaridad es hoy algo fundamental. Y, desde luego, si a usted le preocupa, también nos preocupa a nosotros. Creo que a la hora de hablar de tener sentimiento, ser humanitario, ser solidario, en definitiva, tener corazón, lo tiene usted, lo tengo yo y doy por supuesto que lo tenemos todos, porque toda la sociedad española también lo tiene. Difícilmente podíamos mantener una conversación más próxima y más cercana y ser capaz de legarnos el uno al otro, que los dos tenemos los mismos sentimientos acerca de todas esas personas que lo están pasando mal en sus países de origen. Mire, el pasado viernes, precisamente, día 9 de diciembre, participé por primera vez en un Consejo JAI de Ministros del Interior en Bruselas, en el que uno de los principales temas de análisis y debate fue el de los refugiados, consecuencia, sin duda, de la gran crisis humanitaria que está hoy conviviendo con toda la sociedad europea, con todas y cada una de las sociedades de los países miembros. Esta crisis humanitaria, que es verdad que ha surgido hace años, sobre todo muy reforzada después de los conflictos bélicos en los países del Mediterráneo oriental, viene agravando la situación. En dicho Consejo JAI, señor Bustamante, España presentó el grado de compromiso con los acuerdos adoptados desde el Consejo Europeo Extraordinario de 20 de julio del 2015 y entre dichos acuerdos de aquel Consejo he de recordar que España se comprometió con el conjunto de socios europeos a reasentar 1.449 refugiados. No quiero entrar en guerra de cifras, porque las guerras de cifras, después al final, pueden tapar o eclipsar en cierta medida la cantidad de tragedia humana que están detrás de cada uno de ellos. Pero usted aquí ha sido el primero que ha empezado a hacer unas afirmaciones
que he de decirle que no se corresponden con la realidad. Cuando quiera le puedo ofrecer y le puedo dar datos. Mire, con la cifra que le voy a dar tanto de reasentamiento y con las reubicaciones ya realizadas, España se sitúa al día de hoy en el 6º país de Europa y el 4º de la zona euro en procedimientos efectivos de reubicación y de reasentamiento. No lo digo porque esto no debe de satisfacer a ningún responsable público mientras haya algunos asuntos que están pendientes de resolver. Pero lo que no podemos negar es el esfuerzo, el compromiso que está asumiendo el Gobierno de España para ser capaces de atender la presión migratoria que está padeciendo sin ningún precedente hoy la Unión Europea. Por otro lado, señor Bustamante, España se comprometió a reubicar hasta un máximo de 15.888 refugiados antes de septiembre del 2017. Este segundo compromiso hay que analizar que se concretó en las decisiones 2015-1523 de 14 de septiembre del año 15, por la que España se comprometía a reubicar a 1.300 refugiados, y la decisión posterior, la 1.601 de 22 de septiembre, por la que se comprometía España a reubicar hasta un máximo de 14.588 refugiados más. Señoría, no le quepa la menor duda de que España ha venido trabajando desde el primer momento para que estos compromisos pudieran ser ejecutados en el tiempo requerido. Y así nuestro país fue uno de los primeros estados que iniciaron las reubicaciones con el anuncio, concretamente el día 8 de octubre del año 2015, de una primera reubicación piloto desde Italia que comprendió a 50 personas. Sin embargo, en un primer momento se apreciaron dificultades que eran ajenas al Gobierno español para poder poner en marcha los procesos de reubicación y de reasentamiento, como están teniendo también la mayoría de todos los países de la Unión Europea. Y estas dificultades nacían de que estos procesos, por mucho que queramos, no dependen exclusivamente de la voluntad política de los Estados miembros, ni de sus gobiernos, como es fácilmente entendible. Así, por un lado, en lo que respecta a los procesos de reubicación, he de recordarle que la ejecución de los compromisos europeos queda sometida a los procedimientos establecidos en las decisiones que se adoptan en la Unión Europea. Por ello, resulta imperativo para España y para todos los Estados miembros seguir el procedimiento que se recoge en el artículo 5 de ambas decisiones, no pudiendo acelerarse el ritmo que considere conveniente cada uno de los Estados, sino hay que someterse al procedimiento establecido. Al mismo tiempo, la puesta en marcha del proceso de reubicación exigía la creación de lo que se llaman puntos de contacto, puntos que buscaban pues inmediatamente poder dar marcha y poner en funcionamiento todos los expedientes. Se programaron 11 en principio para el 2016. Según el procedimiento que se creó expresamente por la Unión para realizar estos traslados y al mismo tiempo canalizar desde ellos los traslados desde Grecia y desde Italia. Sin embargo, a mediados de enero del 2016, solo 3 de los puntos programados estaban operativos. Eran 2 en Italia, Lampedusa y Trapani, y 1 en Grecia, Lesbos. Señorías, estos retrasos iniciales en la puesta en marcha de los puntos concretos, los problemas derivados de la creación y aplicación de los procedimientos establecidos en las distintas directivas y la propia situación interna de España con un Gobierno en funciones de casi 11 meses, no ha sido obstáculo para que España haya comunicado su voluntad de reubicar a 900 solicitantes de protección internacional, 900, 750 desde Grecia y 150 desde Italia. La última comunicación, señor Bustamante, se realizó durante el JAI celebrado en Luxemburgo el 13 de octubre, cuando anunciamos la voluntad de España de reubicar a 500 personas más, 100 desde Italia y 400 desde Grecia. Esto nos sitúa, se lo aseguro, como el tercer país en número de comunicaciones anunciadas para reubicar a solicitantes de protección internacional desde Grecia, únicamente por detrás de Francia y Portugal, y quinto en cuanto a los anuncios de reubicaciones desde Italia, por detrás de Rumanía, Portugal, Finlandia y Francia. Y hasta la fecha, estos anuncios se han concretado en distintos traslados a nuestra península a lo largo del año 2016.
Han llegado a nuestro país 350 solicitantes de protección internacional desde Grecia y 50 desde Italia. Y de las 500 personas más anunciadas el 13 de octubre, se espera que se produzcan los primeros traslados a España antes de que termine este año. Estas cifras, señorías, demuestran el interés de España en superar las dificultades que han existido para la puesta en marcha y ejecución de estos procesos y, al mismo tiempo, conseguir cumplir los compromisos adquiridos en materia de reubicación. Por lo que respecta al compromiso adquirido en materia de reasentamiento, 1.449 solicitantes, se ha de recordar que en nuestro país el reasentamiento se articula a través de la adaptación de un programa nacional de reasentamiento, tal y como queda establecido en la disposición adicional primera de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria. De este modo, el Gobierno articuló la ejecución del compromiso adquirido en 2 ejercicios: 724 solicitantes de protección internacional en el 2016, 725 en el 2017. Y a ello tendríamos que añadir las 130 personas previstas en el programa del 2014 que no se llegó a ejecutar en el año 2015, debido a los acontecimientos que se fueron sucediendo en el Mediterráneo oriental y que son conocidos por su señoría. Del mismo modo, quiero también recordar ante su señoría que la ejecución de un programa nacional de reasentamiento, que puede tardar alrededor de 6 meses desde que se inicia la petición formal al ACNUR para que inicie el proceso, hasta que los solicitantes de protección internacional llegan a nuestro país, plazo que, sin embargo, puede verse y, de hecho, se ve afectado por factores tales como la situación del país de reasentamiento, la capacidad de las autoridades de ese país o por el papel de otras organizaciones en el procedimiento de reasentamiento, o por lo cual existe también una parte del procedimiento, por tanto, que escapa al control exclusivo del Gobierno español. Ahora bien, durante el año 2016 el Gobierno se ha esforzado en cumplir ese compromiso y al día de hoy se han realizado todas las comunicaciones pertinentes para cumplir con el Programa Nacional de Reasentamiento del 2015. 289 refugiados han sido trasladados actualmente hasta España, 232 personas desde el Líbano y 57 desde Turquía, mientras que el resto de traslados está actualmente en tramitación. Cabe además también hacer una pequeña referencia a las dificultades encontradas en la ejecución de diversos reasentamientos desde Turquía derivadas del intento de golpe de Estado. Una vez que se han efectuado los traslados que se encuentran en tramitación, España habrá cumplido para el año 2016 con el compromiso que había adoptado. Y además seguiremos incorporando, porque próximamente se tendrá que fijar el Programa Nacional de Reasentamiento para el año 2017. Por otro lado, ha hablado su señoría, y termino, de las devoluciones ilegales en la frontera sur. Señoría, España no realiza expulsiones ilegales, como usted ha dicho. Y, en segundo lugar, precisamente para reforzar el acceso al procedimiento de protección internacional, todo lo contrario a lo que usted proclama, el Ministerio del Interior creó en mayo del 2015 las oficinas en los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla. En el día de ayer hizo unas declaraciones el director del Fronte, donde claramente decía que no había ninguna ilegalidad en las devoluciones que se producen en Ceuta y Melilla. España cumple rigurosamente con el acuerdo de Schengen y tengan la completa seguridad que cuando se devuelve a una persona se devuelve siempre después de haber cumplido con todos los requisitos legales, pero sobre todo asegurándonos de que esa persona es repatriada a un país seguro y que no se pone a nadie en ningún tipo de riesgo. Vamos a afrontar la culminación de la redacción del reglamento y está a punto ya de finalizar el mismo, con lo cual creemos que a primero del próximo año será ya una realidad. Y no le quepa también la menor duda de que España va a aportar en la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo la protección de todos y cada uno de los derechos de las personas y, desde luego, la solidaridad. La solidaridad no solo en el momento en el que han de ser declarados las personas que tienen derecho a ese asilo, sino después, a lo largo de cumplimentar, una vez que vengan a nuestro país,
todos los derechos que ellos tienen. Señorías, conocemos el informe de la Defensora del Pueblo. Somos conscientes que tenemos que redoblar los esfuerzos en la Oficina de Asilo y por eso ha habido un refuerzo en materia de personal que continuaremos manteniendo a lo largo del próximo año. Pero además también hemos incrementado el presupuesto, una partida presupuestaria que, a pesar de la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista presupuestario, hemos incrementado en más de un 100%. Señor ministro, Señoría, acabando. Presidente, muchas gracias. Termino. Entiendo, señor Bustamante, que esté usted preocupado. Lo está también el Gobierno. Le tendemos la mano porque creo que es un aspecto en el que todos tenemos que trabajar, en el que todos nos tenemos que esforzar y en el que todos tenemos que ser responsables. Muchas gracias. Bien, señor ministro, ha apelado usted al buen corazón y a los buenos sentimientos de los que compartimos esta Cámara y no dudo yo del buen corazón y de los buenos sentimientos de los sevillanos, de las sevillanas, de los andaluces, de las andaluzas y de todos en general, que somos gente de buen corazón, de buenos sentimientos, pero además de buen corazón y buen sentimiento hace falta política, hacen falta hechos más que palabras, ¿no? Nosotros juzgamos por los hechos al Gobierno y no por la voluntad, el corazón o los sentimientos. Y la política de este Gobierno en relación a los refugiados y refugiadas, como bien comprenderá, ha sido nefasta a la luz de los hechos y a la luz de lo que se refleja en el informe de la Defensora del Pueblo, la señora Soledad Becerril. Dice el señor Merino que no lo digo yo, lo dice la Defensora del Pueblo, nada sospechosa, de izquierdista, en un informe que es demoledor con la política planteada por el Gobierno del señor Rajoy en materia de asilo. No, lo dice la Defensora del Pueblo, le hace el informe. Le ruego, por favor, señora Villalobos, que no interrumpa al orador. Muchas gracias. No se ponga nerviosa, señora Villalobos. Tengo yo el turno de palabra. Cuando a usted le toque, pues expone sus argumentos. Pero lo dice la Defensora del Pueblo, la señora Soledad Becerril. Le ruego no entren en discusión entre ustedes. Gracias. No sé si el señor ministro sacaba pecho de la cifra, pero le recuerdo, señor Zoido, que del 1.250.000 solicitudes de asilo registradas en la Unión Europea, solamente el 1% pertenecen a nuestro país. No había voluntad tampoco por parte del Gobierno de desarrollar la Ley de Asilo de 2009, desarrollar el reglamento que permita a los refugiados y refugiadas tener un marco de garantía, a pesar de haber pasado 7 años desde el desarrollo de la ley en el año 2009. Se esperan además nuevos traslados a comienzos de año, decía el señor ministro. Es que tenemos que llegar a 17.000 en septiembre de 2017 y estamos muy por debajo de la cifra comprometida en Europa. La Unión Europea acoge solamente al 0,2% en relación a su población, frente a países como el Líbano, que acogen al 40% si lo comparamos con la población de ese país. Por tanto, pedimos solidaridad, compromiso, propuestas concretas del Gobierno en Europa en relación a la protección de menores y en relación a no homogeneizar la política de asilo en Europa a la baja, sino que se respeten los tratados internacionales, la Convención de Ginebra y la Carta Universal de Derechos Humanos. Las devoluciones en caliente, decía el señor ministro, que no son ilegales. Y es cierto, no son ilegales porque ustedes le han dado rango de ley bajo el paraguas de la ley Mordaza. Pero les recuerdo que hay un recurso de inconstitucionalidad desde hace 2 años presentado en relación a la ley Mordaza. Y finalmente le pediría que negocie, que tienda la mano a esta Cámara para consensuar la política en Europa. En Europa hemos visto el carácter netamente mercantilista de la Unión, netamente capitalista, cuando en verano 2015 se amenaza al Gobierno de Grecia, después de que el pueblo griego votase en contra de las políticas impuestas por la Troika, se le amenaza con expulsarlo incluso de la propia Unión Europea y, sin embargo, pocos meses después, la respuesta y las voces que se alzaron fueron más timoratas y menores cuando uno de los Estados miembros, Hungría,
viola uno de los principios fundacionales de la Unión Europea y reprime, incluso gasea, a los refugiados en la frontera. Por tanto, son hechos y ejemplos que no podemos permitir. Y le pido voluntad al Gobierno para trasladar una política solidaria, garantista con los derechos humanos en Europa y también para ponerse a trabajar en España, porque queda mucho por hacer, porque de momento no ha habido voluntad por parte del Gobierno y esperamos que con el control de esta Cámara y con la presión de las asociaciones y de la sociedad civil en la calle, el Gobierno dé respuesta a este problema tan urgente y tan acuciante como es el de los derechos humanos y el de los millones de personas que se encuentran en puertas de Europa esperando una vida digna, una vida mejor y que sus derechos como personas estén garantizados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustamante.